Bienvenido a Iglesia Movimiento. Queremos invitar a todos que comparten este servicio por medio de Facebook y YouTube. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Santo, gracias que podemos estar en tu presencia en este momento. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y todas las personas que se están sintonizándose por medio del internet. Bendice la alabanza de tu pueblo. Sana este mundo y bendice la palabra. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí.
tiempo, Señor, oramos por cada país, cada nación, Señor, sufriendo con la epidemia que conocemos. Señor, oramos sanidad, Señor, proclamamos Salmos 91 sobre ellos. Señor, oramos por todos los médicos, todos los gobernantes, Señor Santo, por todas las personas encargadas en todos los lugares, Señor, para combatir esa guerra biológica que estamos teniendo. Oramos por ellos, Señor, por cada familia. Y Señor, que tú uses este tiempo por tu Espíritu Santo para tocar los corazones de la humanidad. Oh Señor, que venga un avivamiento de todas las naciones, Señor, hacia tu presencia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. ¿Qué tal, hermanos? Les damos gracias otra vez por estar con nosotros. Estamos empezando un nuevo estudio que se llama Plagas, Promesa y Propósito. Plagas, promesa y propósito. Y estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios por medio de diferentes eventos en la historia cristiana. Pero primeramente quiero decir feliz Domingo de Ramos. Es una celebración de la iglesia cristiana donde celebramos la entrada de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, que era un Dios, un Mesías de paz, y vino a traer salvación. Entonces, feliz Domingo de Ramos. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Y en esta serie vamos a hablar acerca de esta primera parte, Dios con nosotros en la tempestad. Que Dios está con nosotros en la tempestad. Y yo soy alguien que me gusta mucho la historia cristiana, la historia de los diferentes personajes, por estudiando la historia de la iglesia por todos los siglos. Y esto no es la primera vez que hemos estado en una crisis con plagas, de epidemia, porque ha pasado, hermanos, muchas veces en la iglesia cristiana. Y quiero contarles acerca de uno de esos eventos en la iglesia de hoy. Y no sé dónde se encuentra hoy, si tal vez usted se siente cansado, fatigado, está frustrado. Pero quiero empezar con dos historias, uno de la palabra de Dios y la otra historia de la historia cristiana que pasó más de 350 años después de que la Biblia fue escrita. Quiero empezar porque la primera historia se trata acerca del Imperio Romano. Y 350 años después de que la palabra de Dios fue escrita, los cristianos estaban en el Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Que vino una plaga, venían diferentes plagas de diferentes partes del Imperio Romano. Y la forma que respondió la iglesia era muy diferente a la forma que los paganos, los romanos, respondían a la plaga. ¿Qué pasó? En medio del tercer siglo, después de mucha guerra
y después de una temporada de mucha hambre, vino una de las plagas más grandes del Imperio Romano. El peor punto de la plaga, había más de 5,000 personas que estaban muriendo diariamente en el Imperio Romano. Esta plaga se llamaba la plaga de Cipriano. Cipriano era un historiador cristiano que estaba dando los acontecimientos de lo que estaba pasando, y aunque los síntomas eran horrorosas, eran horribles de lo que estaba pasando, no sabemos qué era, pero lo que era peor era la forma que la gente, los romanos, trataban a los enfermos. Si alguien contrataba la enfermedad, la plaga, los familiares de uno mismo lo echaban a la calle para sufrir solo. Entonces imagínense, por todo el Imperio Romano había padres echando fuera a sus hijos, esposos echando fuera a sus esposas, a sus abuelas porque estaban contagiando la enfermedad, esta plaga. Y era algo horroroso verlos sufrir en la calle. Y más de 5,000 personas diariamente, dicen los historiadores, estaban sufriendo y muriendo en las calles de Roma. Y era horrible. ¿Y qué pasaba? Que todas las personas en las ciudades estaban huyendo al campo, iban a diferentes partes del mundo para escapar la plaga. Más encima, la gente religiosa iba a los templos de los dioses paganos de Roma para dar sacrificio, orar. Y cuando empezaban a llegar las multitudes de la población romana, los sacerdotes paganos huyeron de su mismo templo. Era algo horrible, pero los cristianos respondieron en una forma completamente diferente. La gente habla acerca de cómo los cristianos se quedaron en las ciudades, se quedaron en Roma y en las otras ciudades grandes en el Imperio Romano, y no solamente atendían a los enfermos de su comunidad cristiana, pero atendían también a todos los enfermos de los paganos, de los romanos. Más encima era tan increíble lo que estaba pasando que aún ellos tratando de ayudar a los ciudadanos romanos que estaban contagiados con esta plaga, ellos mismos contagiaron la plaga en su cuerpo. Era algo increíble que el Imperio Romano no podía entender. Pero nosotros como cristianos lo entendemos, porque Dios no solamente está con nosotros en medio de la crisis, pero Dios está con nosotros y nos da su promesa. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Juan capítulo 6, empezando en versículos 16 y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios: cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. ¿Qué está pasando en esta historia? Jesús había dado de comer a las multitudes, más de 5,000 personas. Muchos personas que estudian la palabra hablan acerca de que normalmente era más como 20,000 personas si acontecimos por los niños y las mujeres. Jesús había multiplicado los panes y los peces, y los discípulos habían sido parte de ese milagro, habían compartido los alimentos con Jesús, habían visto milagros, y inmediatamente después Dios manda a los discípulos, Jesús manda a los discípulos delante de él y dice: vayan al otro lado del mar y espérenme ahí, yo voy encima del monte y yo voy a orar. ¿Y qué pasa? Que Jesús va encima del monte a orar y orando por los discípulos, y me imagino que Jesús podía ver el barco yendo hasta en el mar, mientras los discípulos no sabían lo que les esperaba. ¿Y qué pasó en esa situación? Que vino una tempestad muy grande, dice la palabra de Dios. Y en ese momento la tempestad estaba sobre los discípulos, estaba sobre todo las aguas del mar. Y siempre pasa en nuestras vidas. Momentos de crisis como que estamos en este momento, es una tempestad, hermanos. Siempre vienen las tempestades en un tiempo que no lo esperamos.
Siempre vienen las tempestades, los tiempos difíciles, una plaga, falta de recursos, algo nos pasa a un familiar. Siempre vienen las tempestades en nuestras vidas en momentos que no esperamos. Los discípulos estaban, dice la palabra de Dios en versículo 4, que estaban más de 4 kilómetros, a 8 kilómetros adentro del mar de Galilea. Ya no podían regresar. Y en ese momento vino la tempestad sobre los discípulos y ellos estaban peleando por su vida. Pero ¿qué pasa? Que Dios siempre tiene un propósito. En medio de la tempestad que no esperamos, que no sabemos cuándo va a llegar, Dios siempre tiene un propósito en la tempestad. ¿Y por qué permite Dios que vengan estos tiempos difíciles? No sabemos exactamente todas las respuestas porque Dios es soberano y su mente y su entendimiento es superior al de nosotros. Pero sabemos que Dios manda la tempestad con un propósito. ¿Por qué? Número 1, para corregir nuestro camino. Muchas veces nosotros no sabemos el camino en cual estamos caminando y Dios manda las tempestades para que podamos estar en los caminos del Señor, regresar a los pasos del Señor. Y Dios permite a veces dificultad, permite una crisis en tu vida, permite algo que pase en la comunidad, o como estamos viendo en esta epidemia, algo tan drástico para que nosotros pongamos atención a regresar a los caminos del Señor. Muchos que estudian la palabra de Dios han notado que si Jesús no había mandado esa tempestad, tal vez los discípulos habían estado llenos de orgullo pensando, esos milagros nosotros lo hicimos, mira lo que Dios está haciendo por medio de nosotros. Y tenían que ver la provisión de Dios. Pero después vino la prueba de Dios, inmediatamente después de ver los milagros. Y la lección no estaba en la multiplicación del pan y los peces. La prueba estaba en el mar. Porque la última vez que los discípulos estaban en un barco, Jesús estaba con ellos. Pero esta vez Jesús estaba en el monte orando por ellos. No estaba en el barco. Y es un testimonio que Dios nos da, que muchas veces trae la tempestad para que podamos estar en sus caminos, pero a veces pasamos por la tempestad para que Dios pueda desarrollar nuestra fe, puede madurarnos como cristianos. Podemos poner en práctica todo lo que hemos estado estudiando, hemos visto en otros cristianos, podemos seguir en el mismo paso. Dios quiere desarrollarte en tu fe. Y el testimonio es en la misma forma que Dios quiere traer esperanza en medio de la tempestad. Tú eres el faro para todas las personas en tu vida que están mirando cómo estás reaccionando en este momento a esta crisis que está pasando en nuestro país. Porque es en la oscuridad, es en la tempestad más grande que la luz de Cristo alumbra la oscuridad. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Dice en Mateo capítulo 5 versículos 14 y 16, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre un candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Que la gente, hermano, el pueblo se está mirando diciendo, ¿cómo va a reaccionar el pueblo de Dios en esta situación? Más temprano en la historia de los discípulos, estaban en el medio caminando con Cristo, viendo sus milagros, y ahora tenían que confiar en Él en medio de la tempestad. No podían regresar. Había mucho temor, estaban muy angustiados, estaban muy cansados. Y en medio de esa situación tenían que poner fe que Dios estaba en medio con ellos y los iba a traer al otro lado del mar. Pero muchos de nosotros, cuando viene esa crisis, no reconocemos que es la obra del Señor. Estamos asombrados, tenemos temor. Y estaban en medio los discípulos del mar, y en ese momento
dice la palabra de Dios que Jesús vino caminando por el mar. Pero ellos estaban tan preocupados, tan angustiados, que no reconocieron la cara de Cristo. No lo estaban buscando en medio de la crisis. Y tengo una pregunta para usted. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando a Jesucristo, su palabra, su pueblo, en medio de esta crisis? Porque Dios está caminando en medio de la tempestad. Dice, regresando a la historia que hemos estado viendo acerca de la iglesia en Roma, en la plaga de Roma, el arzobispo y historiador Eusebio habla acerca que los cristianos vieron esta plaga como una oportunidad para dar testimonio de Jesucristo. Estaban ayudando a los romanos. Esto era una población, un imperio que había estado persiguiendo a los cristianos por más de 300 años. Y ahora en este momento donde se estaban muriendo, por decir, los enemigos de los cristianos, los romanos, los cristianos en ese momento decidieron compartir la gracia y el amor de Dios con ellos. Y algo increíble empezó a pasar. Ellos se quedaron en la ciudad de Roma atendiendo a los enfermos. Dice también el historiador Eusebio que todos los que tenían hambre, todos los que estaban sanos, empezaron a alimentarlos. Y era tan increíble que hasta el imperio romano empezó a notar lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Que en ese momento Dios empezó a hacer una obra en el corazón del imperio romano. Dios empezó a trabajar, empezó a hacer algo milagroso que los cristianos no podían hacer ellos mismos. Y en ese momento dice que dieron sus vidas, ellos empezaron a alimentar, a cuidar a los enfermos y ellos mismos contagiaron la infección, la plaga, no sabemos lo que era, pero ellos mismos contagiaron esa enfermedad. Y dice el historiador Eusebio que ellos con mucho gozo y mucha felicidad dieron sus vidas y fueron a las manos y a los brazos del Señor, aceptando este dolor y este sufrimiento en el nombre del Señor. Imagínense en este momento, hermanos, si eso pasara en este país. Dios nos está llamando a hacer algo para dar nuestra vida, a hacer un sacrificio, y tal vez no sea de ese extremo, pero ¿cómo podemos ser una luz, ser un faro en la oscuridad, en medio de lo que está pasando? Dice la palabra de Dios que continuaron en Juan 6, versículos 20 y 21, que cuando por fin, regresando a nuestra historia del libro de Juan, cuando los discípulos vieron a Jesús, dice en versículos 20, Jesús dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos quisieron recibir y lo recibieron en la barca, y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iba. Dios no solamente está en medio de la tempestad y vienen de repente. Dios no solamente tiene un propósito por la tempestad, pero Dios también va a llevar su pueblo a la orilla del mar. Nos va a traer por medio del mar a la orilla del mar. Vamos a llegar a la meta final. Y sabemos como cristianos eso, tenemos la promesa de estar con nuestro Padre Celestial después de esta vida. Pero también en esta vida Dios nos está trayendo por medio de la tempestad, los tiempos difíciles, que nosotros, aunque estamos cansados, abrumados, estamos fatigados, que Dios tiene un plan y un propósito y estamos llegando al otro lado del mar. Dios siempre está con nosotros. Los cristianos dicen que después de que el imperio romano vio el ejemplo de los cristianos durante esta plaga, que más de un cuarto de la población de Roma vinieron a los pies de Cristo. Los que estudian la historia cristiana han dicho que si no fuera por las plagas que pasaron el imperio romano, que tal vez no fuera que tantas personas llegaran a los pies de Cristo. Pero por la gracia de Dios, Dios permitió esta situación y muchos llegaron a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Dios tuvo un propósito, un plan y una promesa por su pueblo, que los va a traer al otro lado y a la orilla del mar.
Juan 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. En este tiempo, esta época que estamos celebrando, este domingo, Domingo de Ramas, estamos recordando cuando Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén. Y había una profecía en Zacarías 9:9 que hablaba que el Mesías entraría a la ciudad de Israel sentado en un burro, no en un caballo entrando para conquistar el reino, pero entrando como un príncipe y un rey de paz, sentado en un burro, viniendo en paz. Y en esa misma forma, hermanos, los quiero animar y quiero preguntarles: ¿cómo están demostrando el amor y la gracia y la paz de Dios en esta situación? Cuando yo pienso acerca de la historia de los cristianos en el Imperio Romano y cómo ellos dieron y sacrificaron todo para hacer la luz en ese mundo pagano, Dios me trae la convicción a mi corazón y me empiezo a preguntar: Señor, en este domingo de Ramas, estoy demostrando al mundo la paz, la gracia y la promesa de Dios. Hermanos, en medio de esta plaga, Dios tiene muchas promesas y un propósito para ti y tu vida. Quiero darle las gracias por estar con nosotros. Por favor, comparten este servicio y vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por medio de la historia cristiana. Señor, tú tienes la promesa y tenemos tu propósito. Señor, bendícenos y bendícenos este domingo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.